Again, we are going to save our conference para poderlas compartir. Muy bien, entonces venimos haciendo un profundo análisis sobre los puntos y las líneas notables presentes en los centros. Entonces, ya hemos construido el baricentro, que es el punto donde se encuentran las medianas. ¿Cuáles son las medianas? El segmento de recta que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. Ese es el centro de presión, ahí viene baricentro, centro de gravedad. Muy bien. Luego vemos la palabra incentro. Trazamos las bisectrices. La bisectriz es la semirecta que parte un ángulo en dos, abarcando el vértice. Esas tres líneas se juntan en el incentro. Ya vieron que al colocar ahí la puntica del compás y tocar uno de los lados con el arco, esa circunferencia corta exactamente los tres puntos. Y estamos construyendo otro. Ya las imágenes que han mandado son preciosas. Pueden mirar allí. Le damos el crédito. Bueno, Miguel, lo voy a volver a construir. Porque lo que tiene que trazar en toda la mitad y perpendicular. Hay que trazar las tres primero. Listo. Por allá antecitos. ¿Dónde están? Sí, por allá vamos a revisar. Las que nos han compartido. Listo, voy a volverme acá. Bueno, Miguel nos mandó una primera. Con ligeramente salido dos vértices. Pablo nos manda otra donde hay un vértice que toque y los otros hay uno que medio toca, el otro está lejos. La que nos manda Daniel es perfecta, excelente. La que nos manda nuestra querida compañera MVDC, perfecta también. En ese momentico, la de Juan la ha hecho varias veces, no se ha cuadrado todavía. Esta de Anderson también está perfecta. Juan hace una pregunta, le dijimos que sí. Hay que seguir mejorando esa. La de Pablo, perfecta. Ese trazo. Ahí puso el delantero Zapata, está bien. Tenemos también la de Jennifer también, muy bien. Miguel se le salió un poquito. La ahorita leía dos puntos muy bien, el tercero que quedó en el aire. Tiene que mirar a ver qué le pasó. Ah, ya sé qué le pasó. Es que esa línea tiene que ser perpendiculares. Y en toda la mitad. Entonces, por ejemplo, la de la izquierda, no creo ni que esté en la mitad ni que esté perpendicular. Pero desde ahí está el descuadre. Si te lo revisas. Ya la próxima imagen nos queda perfecta. Muy bien. Entonces ya llevamos. Listo, entonces reviso. Muy bien. Entonces ahora, damos la bienvenida a unos compañeros que están comiendo chicharrón. Les voy a compartir my screen. Acá, muy bien. Entonces ya llevamos entonces tres líneas y puntos notables. Por último, vamos a hablar de las alturas. De la palabra altura quiere decir perpendicular trazada o perpendicular trazada de un vértice al lado opuesto. No dice nada más. No dice absolutamente ninguna condición, nada. Si los que tengan ahí varias escuadras, pueden hacer un truquito. Ponen una escuadra aquí abajo, por un lado, pongo aquí una escuadra, tenemos que hacer, o una recta, una reglita acá. Y aquí encima, monta una escuadra y la van corriendo hasta que toque este punto, hasta que toque el vértice y lo traza. Eso le queda perfecto.
Luego hace lo mismo, lo pone acá y empieza a moverla. Entonces la diferente altura es perpendicular trazada desde un vértice al lado opuesto o a su prolongación. Entonces, ojo a eso. Lado opuesto a su prolongación. ¿Por qué? Yo puedo tener un triángulo un poquitico extraño como este. Pues yo no puedo trazar la perpendicular desde este punto. Pero si yo prolongo este lado que tengo abajo, yo lo prolongo, puedo trazar perpendicular desde acá hasta acá. Y esto es una altura. Me paro aquí, puedo trazar esta altura. Es siempre, y si desde un vértice al lado opuesto va a su prolongación. Para trazar de este lado me toca prolongar este lado y entonces tengo acá otra altura. Tengo entonces H1, tengo acá H2 y tengo H3. Detalle importante, las alturas no tienen, si se cortan, no tienen ningún punto especial ni sirve para nada. O sea, la altura no conocemos algún sistema que diga esto sirve para tal cosa, ¿no? Entonces simplemente el ejercicio es ubicarse en el lado opuesto, que son perpendicular. O si no le da el mismo lado, se le traza la prolongación. Pero no tienen propiedades especiales como si tenían todas las anteriores. Ya tenemos entonces, lo repito, medianas, se cortan en el baricentro. Propiedad, centro de gravedad. Bisectrices, se cortan en el incentro. Propiedad, hay una circunferencia interna que los toca a todos. Mediatriz, se llama circuncentro. Hay una circunferencia que toca los puntos de afuera, los vértices. Y la altura, que es perpendicular al lado opuesto, pero no tiene ninguna aplicación hasta el momento. O sea, nadie ha descubierto para que pueda servir una altura. Es cierto que es para saber que un triángulo tiene tanta altura, no sabemos más. Entonces, tenemos las tres propiedades importantes, las cuatro líneas notables de todo triángulo. Muy bien. Vamos a definir ahora unos ángulos nuevos que no hemos definido y que conviene en este momento recordarlos. Habíamos definido hace un tiempo que teníamos unas líneas que se llamaban perpendiculares, pero cuando se cruzaban entre sí, formando un ángulo recto, formamos la recta 1 y la recta 2. Y podíamos escribir que la recta 1 era perpendicular a la recta 2. Damos la bienvenida a Juan. Teníamos otras rectas, por ejemplo, la recta 3 y la recta 4, que no se cortan, pero que son paralelas entre sí. Estas rectas son muy importantes porque nos van a permitir definir un montón de rectángulos. Tenemos dos rectas paralelas y las cortamos por medio de una secante o transversal, o sea que se forman muchos ángulos. Tenía que cambiar. Esos ángulos que se forman los voy a utilizar, como son tantos, voy a utilizarlos por números minúsculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esos ángulos son los ángulos que algunos vieron en su secundaria y tienen nombres especiales. Pueden mirar, por ejemplo, el ángulo 4 y el 5. Pueden mirar acá por parejas. Pues el ángulo 4 y el ángulo 5 tienen las mismas características del ángulo 3 y el ángulo 6. ¿Qué tiene características? Que estos dos ángulos están dentro de las paralelas y al lado y lado de la transversal. Se llaman ángulos
alternos, internos. Te repito la definición. ¿Qué son ángulos alternos internos? Son dos ángulos que están dentro de las paralelas, al lado y lado, 4 y 5 de la transversal. Y mire que nunca son consecutivos. 3 y 6 no son consecutivos. Lado y lado de lado y lado de la transversal y dentro de las paralelas. Al mismo tiempo tenemos otra pareja, como la pareja 1 y 8, o la pareja 2 y 7. Esas parejas denominan ángulos alternos, Se le externos. escucha pasito. Muy bien, muchas gracias. Te repito, ángulo 1 y 8, ángulos 2 y 7 se llaman ángulos alternos externos. ¿Por qué? Porque están fuera de las paralelas. Y mire que están a lados contrarios. El 1 es a la izquierda, el otro a la derecha. De forma idéntica, el 2 y el 7, fuera de las paralelas. El 1 está a la derecha y el otro está a la izquierda. Y nos quedan otros ángulos, que pueden mirar bien esa figura. Vamos a mirar, voy a ponerlo acá. Tenemos, por ejemplo, el ángulo 4 y el ángulo 7. Entonces, mire, están a un mismo lado, no son consecutivos, el uno está adentro y el otro está afuera. También pueden estar el 1 y el 6. Mire, el 1 y el 6. El uno afuera y el otro adentro. No son consecutivos, pero también hay otros. El 2 y el 5. El 2 a la derecha y el 5 a la derecha. El 5 adentro y el 2 afuera. Y no son consecutivos. Y finalmente la pareja 3, 8. La pareja 3, 8 que también me ha gustado mucho. Observen. Mismo lado de la transversal. Uno interno y otro externo, pero no consecutivos. Se llaman ángulos correspondientes. Entonces ahí tenemos entonces esos comerciales importantes. Entonces, escribo un mensaje a un estudiante que está llegando. Listo. Como detalle bien importante, aunque hay la demostración, lo pueden ver en alguna parte, puedo decir lo siguiente. Cada pareja de esos ángulos son congruentes, o todas esas parejas. ¿Qué significa eso? Que el ángulo 4 mide exactamente lo mismo que el ángulo 5, que puedo escribir acá. La medida del ángulo 4 es la misma medida del ángulo 5. O sea, eso indicando que todas las parejas que tenemos ahí son respectivamente congruentes. De la misma manera, un ángulo externo como el 2 es igual a su ángulo externo correspondiente, que es el ángulo 7. Correspondientes, por ejemplo, voy a escribir el ángulo 1 tiene la misma medida del ángulo 6. Y al frente le coloco 4 y 5 son ángulos alternos internos. Ángulos 2 y 7, mirando en la figura, son ángulos alternos externos. Y el 1 y el 6 son ángulos correspondientes, todos entre paralelas. Mira qué interesante. Cualquier pareja, de las que tenemos ya, alternos internos, alternos externos o correspondientes, son congruentes. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio con instrumentos. Ustedes van a construir con instrumentos, tienen ahí los instrumentos de equilibrio transportado, van a construir dos rectas paralelas, van a marcar aquí un ángulo de 65 grados y vamos a poner esos nombres, ángulo 1,
3, 4, 5, 6 y 7. Pero van a decir el valor de todos los demás ángulos. Pero primero miramos el ángulo de 65 y luego vamos a medir los otros ángulos utilizando dos técnicas. Primero vamos a hacerlo por instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos? Para esa parte, básicamente dos: la reglilla y el transportador. El que va teniendo medidas puede colocar los valores y nos manda la fotico o nos manda una selfie, la suya con las medidas de esos ángulos. Que es el día de las fotos de las selfies. Que nos van diciendo el ángulo 2, cuánto les mide. Y listo. Y entonces vamos a mirar desde el punto de vista geométrico cada una de esas medidas, cuánto nos da. Estoy atento a las foticos, unos 3 minuticos. Empuje. Profe, se mide el ángulo de 65 y qué más. ¿Cómo? Se mide primero el ángulo de 65. Muy bien. Y luego mide los otros con transportador, lo que le dé ya. No, él está diciendo Sacando foticos. Cualquiera que se después diga el ángulo medio tanto, el 2 tanto, el 3 tanto. Yo voy a ir escribiendo algunas medidas. El ángulo 1 que todos tienen ahí, está midiendo. ¿Cuánto le está midiendo? ¿100 qué? 115. 115 grados, muy bien. Disculpa, ¿cuál es? Es el suplemento del ángulo 65. También puede decir, son adyacentes. Muy bien. El ángulo 2 le dio exactamente 65 grados. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque son ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Mire que este ángulo, el 2 y el 65, los lados del 1 son las colocaciones de los lados del otro. El ángulo 1 mide lo mismo que el ángulo 3. El ángulo 3 también mide 115 grados. Disculpa si tenemos muchos. Uno puede decir, son ángulos
opuestos también por el vértice. O también puede decir, el ángulo 2 y el 3 son adyacentes. O sea, usted tiene que empezar a sacar disculpas todas las que quiera. Listo. Ahora miremos, en la medida del ángulo 5, le dio también 65 grados. ¿Por qué? Porque es la misma medida del ángulo 2. Y cada uno de ellos mide 65 grados. ¿Por qué? Porque son ángulos alternos internos. Tiene que internar. Cualquier disculpa que le coloque al frente es válida. Así es sencillo. Vamos a mirar la fotito que nos manda acá Pablo. Muy bien, excelente. Excelente, muy bien, Pablo. Coincide con los valores que estamos dando acá. Muy bien. Vemos ahora el ángulo 3. El 3. No, ese es el 5. El 5 y el 2. Ahora, la medida. Pablo, para acá para que nos rinda. La medida del ángulo 3 es la misma medida del ángulo 4 y ambos miden 115 grados. Disculpas, son ángulos alternos internos. Así que hay muchas disculpas. También puede decir que la medida del ángulo 7 es exactamente 65 grados. ¿Por qué? Porque son ángulos alternos externos. ¿Cuál otro tenemos? El ángulo 6 tiene la misma medida del ángulo 1, que es 115 grados. Disculpa, la misma. El ángulo 1, que está aquí arriba, y el 6 son alternos externos. El ángulo 7 mide 65, porque estos dos son ángulos alternos externos. Y finalmente, vamos a sacar parejitas. Ponemos la pareja. El ángulo 1 y el ángulo 4 miden lo mismo, porque son ángulos correspondientes. ¿Y cuánto miden? El ángulo 1 mide 115. Ahora el ángulo 2 y el 7. El ángulo 2 mide lo mismo que el ángulo 7. El ángulo 7 mide 65 grados y los dos son ángulos correspondientes. Entonces mire todas las parejas que hay. Esa parte es muy interesante porque nos permite construir y replicar esto a cualquier figura. De hecho, el secreto de por qué los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados es debido a este detalle. Ahorita lo vamos a ver al modo de una demostración tentativa para que tengamos principios mentales muy claros. Ya tenemos entonces los ángulos nuevos, que son, algunos de ellos son opuestos por el vértice, que siempre son congruentes. Alternos internos, que siempre son congruentes. Alternos externos, que son respectivamente congruentes. Alternos, correspondientes, como 1, 4, 2, 7, 3, 6, o el de 65, el de 5, que están a un mismo lado, no son consecutivos, y entonces son por parejas respectivamente congruentes. Esos son, yo creo que ya prácticamente son todos los ángulos que existen. Ya no existen nada más de ángulos, ya vimos suplementarios, complementarios, consecutivos, adyacentes, ángulo llano, ángulo recto, ángulo agudo, ángulo obtuso, y estos nuevos. Ángulos alternos internos, ángulos alternos externos y ángulos correspondientes. Muy bien. Profe, Cuéntame mío. yo tengo una duda ahí. Cuéntanos. Pues el de 65 sí me dio, ¿cierto? Sí. ¿Cómo debo ubicar el transportador para poder ver los otros ángulos? Muy bien. Entonces, muy buena pregunta. Entonces, colóquelo en 65 y le da el 65.
Entonces mire que normalmente los transportadores tienen dos ruedas, una interna y una externa. Entonces mire que hay una que va, no sé el tuyo cómo es, hay una que va de 0 a 180 y en la partita de encima la tiene al revés, de 180 a 0. No sé si los tiene, Sí, mire si los señor. tiene. ¿Sí lo tiene? Sí. Entonces míralo en la otra escala. De la una te da 65 y en la otra te da 130, 115. Ah, ya, ya. Muy bien. Estaba confundido ahí, profe, porque no sabía pues cómo le tomaba como la otra medida. Ah, sí, no, tomate, sobre eso hay muchos tipos de instrumentos, entonces hay que estar muy atento como a cuál le toca a uno. Bien, aquí entonces colocamos un comercial muy importante. En todo triángulo, la suma de los ángulos internos siempre es 180 grados. Entonces para eso pues simplemente tomamos un triángulo cualquiera. Damos la bienvenida a Juan. Entonces tenemos tres valores que son por ejemplo el ángulo, por decir algo, el ángulo alfa, el ángulo beta y por ejemplo el ángulo gatinazo. ¿Cómo se justifica? Entonces mire acá, esto aquí, esto es una recta 1. En este punto de arriba va a trazar otra recta paralela de abajo. Eso es la recta 2. Entonces, si estas dos rectas son paralelas, este ángulo que da acá también mide alfa. ¿Por qué? Porque estos dos ángulos son alternos internos. De forma idéntica, este ángulo también mide gallinazo. ¿Por qué mide gallinazo? Porque son ángulos alternos internos. Entonces, mirando en la gráfica, se da cuenta que la medida de el ángulo alfa más la medida del ángulo beta más la medida del ángulo gallinazo siempre suman 180 grados. Entonces, mire que en todo triángulo, los ángulos internos siempre nos van a sumar 180 grados. Entonces, a uno le pueden dar ejercicios como este que voy a colocar acá. Le dicen a uno, por ejemplo, tenemos un triángulo en el cual los ángulos miden, por ejemplo, X, 2X y 3X. Entonces dice, clasifique ese triángulo y construyanlo. Desclasifique y construyanlo. Entonces, ¿qué única física que tenemos? Que la suma de los tres ángulos internos, o sea, 3X más 2X más X, debe dar 180 grados. Razón, en todo triángulo, los ángulos internos suman 180 grados. No importa el triángulo que sea, grande o pequeño. 3 y 2, 5 y 1, 6. 3, 6X son iguales a 180 grados. De donde nos quedará que la X es igual a 180 grados dividido por 6, lo cual nos da 30 grados. Yo me devuelvo. Hay uno que mide X, o sea que ese vale 30 grados. Hay otro que mide 2X, o sea, 2 veces 30, eso nos dará 60 grados. Y hay otro que mide 3X, o sea, 3 veces 30 grados, y eso será entonces 90 grados. Cuando yo veo que hay un ángulo que mide 90, pues ya tengo una pista muy grande. Ya sé que ese triángulo tiene una perpendicular. Ya pongo estos cuadrados en cualquier parte y mide, por ejemplo, 30 grados. Pues yo coloco acá que eso le mida 30 grados. Automáticamente el otro ángulo, sin necesidad de medirlo, le debe dar 60 grados. Ahí tenemos el triángulo 30, 60, 90. 30, 60, 90. Por el solo hecho de tener un valor de 90 grados, decimos que ese triángulo se clasifica como un triángulo rectángulo. Era simplemente para socializar que todas las medidas siempre iban a ser 180 grados. Ahora, antes de seguir, quiero el ejercicio que hicimos ahora, que un compañero nos colabore entrando
a la página de geometría. ¿Quién nos quiere colaborar? Voluntario, voluntaria. Profe, qué pena, no te escuché. ¿Para qué? Para que nos socialice polivirtual y veamos allá, que creo que tengo también un quiz de geometría para que lo miremos. ¿Quién nos quiera Ah, colaborar? profe, yo, si Sí, quiere, yo le ayudo. excelente. Ya se me desapareció Laura. Cuando le dije que sí, se me desapareció. Ya no la veo. Espero que no esté muy abajo. ¿Puedo hablar otra vez, Laurita? Ahorita vuelves a hablar para que para... Profe, listo. Muy bien, ¿Me escucha? gracias. Entonces ya en ese momentico eres la host. Listo. Puedes disfrutar de polivirtual. Entras a tu grupo de geometría y nosotros pasteleamos. Muy bien. Entonces nos deja la pantalla, muy bien. Pueden mirar donde dice cronograma de actividades evaluativas. ¿Puedes sentar ahí, por favor? Bajamos un poquito. Bueno, ahí tenemos entonces el quiz 1. No te da para mirar hacia la derecha. Correr un poquitico hacia la derecha con la pestañita abajo, muy bien. Entonces mire que el 24 vale 10 puntos. La idea es sumar y sumar puntos. Cuando sumemos 59 puntos ya ganamos. Entonces que 59 puntos da 295. 295 es 3 por reglamento internacional. Muy bien. Ya puede cerrar esa actividad y volver otra vez al curso. Puede cerrar, muy bien, listo. Pero sigue polivirtual. Sigue en polivirtual. Profe, pero sigo compartiendo. O... Y sí, claro, sí. Nos comparte polivirtual. Quiere decir que cerrara solamente la actividad de las cronogramas, pero bueno, sí, Perdón. no fui claro en expresar mi emoción de ver cómo compartías. Se cierra esa. Eso, vuelve a ser muy bien. Ahora bajemos un poquitico y miremos donde dice bitácora. Entonces dice bitácora, el mes de las ánimas. Bajamos otro poquito, pero y síguelo bajando, sigue bajando, Entonces mire que hasta ahí, muy bien. Entonces dice que tenemos plazo para entregarlo hasta el 28 de noviembre de este año, hasta la medianoche. Tiempo restante, 11 días, 13 horas. Y baja, sube otro poquitico. Allá tenemos una muestra, si cuando lo quieran mirar. Les recuerdo así de manera rápida que es toda bitácora tiene, si quieres lo abres. Ahí hay un ejemplo de un semestre anterior. Sí lo está abriendo. Sí, profe, está cargando. Ah, bueno. Esperemos que nos abra hoy. Sigue cargando. Bueno, No sé por qué está tan lento. Vuélvalo a Listo, ya. descargar. entonces sacamos la fácil. No, dejémoslo, pues ya saben, es el mismo estilo de la matemática. Salte de la bitácora, que me interesa más mirar el quiz. Listo. Entonces bajamos un poquitico. Entonces dice allá, quiz en primavera para gomosear. Entonces tocamos. Listo. Entonces lo mismo que el anterior. Entonces dice allá, intentos permitidos. Se abrió el 20 y se quedará abierto hasta el 20 de noviembre. Pero los que quieran, como decía, permitan más tiempo, no hay problema. Listo.
Entonces ahora, digamos, intenta resolver el cuestionario. Muy bien, listo. Puede que todo cuestionario tiene un tiempo. Entonces, por ejemplo, primera pregunta, la puede resolver. ¿Quién la quiere responder? ¿Quién nos da la respuesta? Euclides, profe. Muy bien, Euclides. Eso es correcto. Parquémoslo. Euclides, muy bien. Sigamos bajando. Para que dos triángulos sean congruentes, deben tener al menos 3 elementos respectivamente congruentes. Y de ellos al menos uno tiene que ser un lado. Entonces la pregunta es acá, ¿cuáles de esas propuestas son correctas? ¿La primera es correcta o no es correcta? Correcto. La A, la C y la D. Muy bien, perfecto. Entonces la A la marcamos, es correcta. La C es correcta. Muy bien, ¿por qué son correctas? Porque necesitamos 3 elementos, mínimo un lado. Muy bien, siguiente página. Trata de volverse para la 1, por favor, Laurita. Listo, ¿por qué no se devolvió? Entonces para la 2. ¿Por qué no se devolvió? Porque es secuencial, recuerde. Secuencial significa que una vez que yo avance no puedo volverme. O sea que si usted avanza la primera a la sexta, perdió todas las anteriores. Entonces vamos al tercero. ¿Qué dice el tercero? Bueno, nos queda menos de un minuto. Entonces yo los invito a que paremos, apenas nos saque, paramos 4 minuticos y volvemos y seguimos con ese cuestionario para que vamos ubicando y respirando sobre este, que nos sirva de realimentación. A la ahorita, muchas gracias por el aporte. Ahorita sí, apenas llegamos de descanso 4 minuticos. Seguimos disfrutando, estamos a menos de unos segunditos. Por eso que ya nos va a sacar. Toman un desayunito no muy carnudo para que volvamos.